Hoy, la Unión Europea está perdiendo rápidamente su antiguo poder, que radica en la influencia económica y política en la economía mundial. Y si hace poco el colapso de los países de Europa parecía algo fantástico, hoy ellos mismos han decidido seguir este camino, porque ya no ven ninguna razón para mantener la unidad. Pero hace poco la unión de los Estados europeos se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad mundial, y hoy el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llama a la UE moderna una parodia fallida de la URSS. Todo esto se debe a las contradicciones de los países de la UE tanto en la política como en la vida pública, de los ciudadanos. No han desaparecido, a pesar de los esfuerzos realizados para reformatear a todos según un estándar único y los subsidios financieros para los miembros subdesarrollados de la UE. Gran Bretaña se convirtió en el primer país que decidió abandonar oficialmente la familia amiga de países europeos para seguir aplicando una política independiente de los europeos. En el referéndum del 23 de junio de 2016, casi el 52% de los ciudadanos británicos que votaron estaban a favor de abandonar la Unión Europea. El Parlamento Europeo se dio cuenta de que los principios anteriores de la UE, teniendo en cuenta el sistema democrático, en su manifestación política ya no se corresponden con los tiempos. Es decir, la UE ya no puede funcionar en los mismos términos. Resultó que muchos países de la UE eran demasiado libres en sus acciones económicas y políticas, por lo que se decidió poner fin a esto, por supuesto, no con la misma formulación que describí anteriormente, sino con las conferencias iniciadas en 2019 sobre el futuro de Europa apuntaron claramente a un resultado similar. En 2022, tras la introducción de numerosos paquetes de sanciones contra Rusia, resultó difícil ocultar el verdadero propósito de las conferencias sobre el futuro de Europa, y de vez en cuando comenzaron a filtrarse en la prensa detalles interesantes sobre el inminente totalitarismo en la UE. Y luego, así, la UE empezó a hablar seriamente de su intención de abandonar el principio de toma de decisiones unánimes, reemplazándolo por el principio de mayoría simple. Es decir, los países europeos fueron privados de su derecho de veto. Parecería que esto es bastante lógico, porque las necesidades de la mayoría son más importantes que las de la minoría. Pero el poder de veto de los Estados miembros de la UE es, de hecho, el único instrumento capaz de proteger sus intereses. Y, como lo ha demostrado la experiencia de Gran Bretaña, incluso con el derecho de veto, sus líderes han dejado de ver la membresía en la UE como una ventaja para su país. ¿Qué pasará si a los países de la UE se les prohíbe a nivel legislativo proteger sus intereses? Todo el mundo saltará por la ventana y ahora tú, como miembro de la UE, también estás obligado a saltar, aun sabiendo las tristes consecuencias para ti. Borrell y Scholz, los principales impulsores de las sanciones contra Rusia, abogaron activamente por la abolición del derecho de veto para los países de la UE. Por supuesto, es imposible decirles tan claramente a los residentes de la Unión Europea que ahora nadie quiere tener en cuenta sus intereses, por lo que actuaron sin problemas. Por ejemplo, Scholz habló de la abolición del veto en el sentido de que ayudaría a dar forma a una política fiscal común, al tiempo que mencionó la importancia de la negociabilidad en una serie de áreas, incluidas las cuestiones de política exterior común. Al mismo tiempo, se ordenó a todos los miembros de la UE que cumplieran con la política de sanciones antirrusas y no bloquearan nuevos paquetes de sanciones. De lo contrario se aplicarían sanciones contra países que ya habían desobedecido dentro de la UE. Recientemente, el Financial Times, citando a funcionarios europeos, anunció el fin de la introducción de nuevas sanciones contra Rusia debido al hecho de que ya no quedan empresas en Rusia, cuya introducción de sanciones no puede perjudicar mucho a uno u otro miembro de la UE. Bueno, ¿qué pasaría si aboliéramos el derecho de veto solo para los miembros reacios de la UE, sacrificándolos a las circunstancias por el bien común de la Unión Europea? ¿Dirás que esto es una tontería y que la Europa civilizada nunca dará ese paso? Pero el jefe del Servicio de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, no lo cree así. Aquí están sus palabras. Los países europeos son demasiado pequeños para sobrevivir en un mundo de grandes estados. China es un estado, Estados Unidos es un estado, India es un estado, pero nosotros no somos un estado. Somos un club de estados. Así que necesitamos reglas que nos permitirá actuar más rápido. En términos simples, Borrell llamó a la mayoría de los países de la UE nada de nada que no representa nada. Y solo uniéndose podrán estar a la par de estados como la India.
Era difícil pensar en un insulto mayor a los países de la UE, pero Borrell lo dijo sin rodeos. Muchos expertos, incluidos los de la propia UE, no creían en la inminente abolición del derecho de veto, el derecho a proteger los propios intereses, para los países de la UE. Si esto sucede, será en un futuro lejano y solo con el consentimiento unánime de todos los países de la UE, pensaron. Incluso el propio Borrell ha declarado anteriormente, para abolir la toma de decisiones por unanimidad, se necesita una decisión unánime de todos los miembros de la UE. Sé que es difícil porque todos quieren mantener el veto. Tomar decisiones por unanimidad significa tener veto. Toma de decisiones por unanimidad significa que si no nos gusta, lo bloqueamos hasta que haya algo más. Parecería que esto es todo, porque solo 9 de 27 países han declarado su deseo de abolir el veto. Bélgica, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, Finlandia y Francia. Todos los demás países se opusieron categóricamente a esto. El veto se utiliza en todas partes. Por ejemplo, Hungría tiene un contrato con Rosatom para construir la central nuclear PAX-2 para 2030, y Budapest ha amenazado repetidamente con vetar cualquier sanción contra el sector nuclear ruso que infrinja los intereses húngaros. Hungría también bloqueó una declaración conjunta de los países de la UE sobre la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por parte de Rusia, China y Estados Unidos no reconocidos por la Corte Penal Internacional, CPI. Austria, por ejemplo, conserva su poder de veto sobre la ampliación de la zona Schengen a Bulgaria y Rumanía hasta que haya una disminución sostenida en el número de solicitantes de asilo en estos países. Alemania comenzó a formar un grupo de amigos de Alemania, especial dentro de la UE para contrarrestar los ataques polacos a su soberanía. Y recientemente, por esa misma mayoría, los diputados de la UE votaron a favor de la necesidad de reformar la UE mediante cambios importantes al Tratado de la Unión Europea. Teniendo en cuenta la posición que defienden los principales miembros de la UE, no es difícil adivinar el objetivo final del llamado inicio de la discusión sobre un plan para reformar el sistema político de la Unión Europea. Sí, ellos mismos han estado hablando durante todo el año sobre la necesidad de aprobar todas las leyes y reglamentos, por mayoría de votos. El Reino Unido previó un desarrollo similar de los acontecimientos en 2014, inmediatamente después de la introducción de las primeras sanciones contra Rusia, y por lo tanto comenzó los preparativos para un referéndum sobre la salida de la UE. Y no hubo más manifestaciones de disidencia, que asustaron a los residentes con todas las consecuencias del Brexit, y numerosos retrasos en la salida de Gran Bretaña de la UE le impidieron decir adiós a la Unión Europea. Scholz ha declarado repetidamente, cuando hoy se requiere unanimidad, existe un gran riesgo de que un país utilice su veto e impida que otros avancen. Y este riesgo aumenta con cada nuevo Estado miembro. Quizás el colapso de la UE sea realmente beneficioso para países como Alemania y Francia, porque la Unión puede reiniciarse en un nuevo formato, con nuevos acuerdos. Y lo más importante es que inicialmente personalices todo tú mismo. Sin embargo, un escenario así de coerción suave para que los países se retiren de la UE de forma independiente es poco probable. Cambiar el orden mundial actual dicta otras prioridades. Por ejemplo, el presidente francés Macron ya está pidiendo reuniones de los países BRICS, porque entiende cómo será ahora el nuevo orden mundial. Puedes llamarlo como quieras, el mismo totalitarismo democrático, en cualquier caso. Las discusiones iniciadas en la UE sobre la construcción de un nuevo régimen político, que implica el control absoluto de algunos estados sobre todos los aspectos de la vida de otros estados. Con todos eso implica, por mayoría de votos, terminará con la salida de este último de la UE, o... Esto ya ocurrió a mediados de los años 30 en Europa, y también se sabe cómo acabó. Bueno, entonces, ¿por qué se equivoca Viktor Orbán cuando califica a la UE moderna como una parodia fallida de la URSS?